Nuestra reunión de soporte entre pares de hoy, martes 19 de marzo. La doctora Adriana Johnny va a estar conversando con nosotros sobre la importancia del autocuidado en la salud mental. Adriana Johnny, junto a la psicóloga Liliana Torella y la psicóloga Rachel Lee, lideran este programa llamado Soporte entre Pares, que básicamente funciona como un espacio de contención y apoyo emocional a los migrantes, no importa la nacionalidad, que andan en busca de protección humanitaria en los Estados Unidos o simplemente migrantes forzados que por cualquier razón tuvieron que dejar su país. Y bueno, en este espacio tratamos desde el año 2018 de brindar comunidad y contención entre nosotros mismos, teniendo siempre la supervisión, los consejos y las herramientas que nuestro equipo de psicólogos profesionales nos brindan, unas desde el 2018, otras se unieron desde el 2019 y la doctora Adriana tenemos el honor y la suerte de contar con ella desde el año 2022. Doctora Adriana, muchísimas gracias por otro martes más, por otra sesión más y bueno, como siempre decimos, los espacios son suyos para arrancar con esta conversa de hoy. Muchas gracias. Gracias a ti, Niurka. Gracias a todos los que se conectaron y los que van a irse conectando en nuestra sesión que ya inicia. Vamos a estar compartiendo y debatiendo este tema que no es nuevo, que lo hemos abordado las tres psicólogas durante todo este tiempo, la importancia del autocuidado y la importancia de la salud mental, ¿no? En todo, en las personas, en los migrantes en particular, que sabemos, y eso ya está descrito y tipificado, que uno de los aspectos que más impacta o que más impactación tiene es la esfera de la salud mental en la población migrante, indistintamente en las condiciones que lleve a la persona a migrar. Sabemos que hay muchos cambios de todas las dimensiones, tanto físico, psicológico, sociocultural, económico, geográfico, todos los cambios que nos vamos enfrentando los migrantes y el tema de la salud mental es un tema de salud pública ahora. No, bueno, no ahora, desde hace mucho tiempo se ha venido reconociendo la importancia del cuidado de la salud mental en los migrantes. Por eso lo hemos compartido y lo seguimos compartiendo y lo seguimos abriendo a debate y a reflexión, porque de una u otra forma es la manera en que todos los migrantes podemos darle significado a nuestras experiencias. Entonces, hoy no va a ser una presentación muy larga, sino más que todo una introducción a lo que después que nos vamos a grabar, vamos a compartir como pues en un debate, ¿no? Impresiones. Y quise volver a retomar el tema de la salud mental porque me pareció muy pertinente la imagen que Niurka esta mañana en el chat de soporte entre pares, para aquellos que se están conectando por primera vez hoy. Soporte entre pares tiene un grupo de WhatsApp en los cuales compartimos información relacionada o vinculada a todo lo emocional, información de interés para la población migrante venezolana. Y bueno, pues muchos de forma muy consecuente, entre ellos Niurka, siempre comparten muy tempranito en la mañana alguna imagen, alguna reflexión, otros comparten audio. Realmente es un chat muy activo, ¿no? Donde compartimos, nos saludamos y brindamos información de interés para todos. Entonces, tomo con el permiso de Karen Castilla, que si no me equivoco es una dibujante mexicana, me pueden corregir si estoy equivocada, que hace un trabajo bellísimo graficando muchos temas de reflexión, no solamente desde el punto de vista psicológico. Y me pareció muy pertinente ver cómo está metafóricamente el tema de la salud mental ahí chiquitita, como que sosteniendo una vasija, sosteniendo muchas cosas. Y esta caricaturista llama a la reflexión de no poner de último la salud mental. Imagínense todo lo que está encima, ¿no? Y reflexionando sobre esta imagen que se ve pues como muy simbólica, tiene mucho peso. Realmente, ¿cómo ponemos de último
algo que es tan prioritario. A lo mejor le damos mucho más valor al trabajo, a la producción del dinero, a los estudios, algunas otras actividades que hacemos, y ponemos de último algo que es fundamental y vital para cada ser humano, que es la salud mental como parte de la salud integral. Porque a veces nos desdibujamos un poco pensando que la salud mental es solamente lo que está relacionado o vinculado a la patología o a las enfermedades mentales. Y no es así, forma parte también. La salud mental tiene que ver con todas esas condiciones de bienestar, de salud, que los seres humanos promovemos para estar mejor. Eso es la salud mental. Que dentro de la salud mental también está incluido aquellas condiciones que llevan a un deterioro, bien sea por la aparición de cuadros de trastornos o de condiciones sindromáticas, signos y síntomas clínicos, eso también pertenece a la dimensión de la salud mental. Pero no solamente tiene que ver con enfermedad, tiene que ver con salud y también tiene que ver con bienestar, motivo por el cual lo vinculamos mucho con la importancia del autocuidado. Porque salud mental sin autocuidado pues nos vulnera, nos pone en una condición que ciertamente, dependiendo de nuestra salud mental, vamos a poder manejar las condiciones de estrés. Dependiendo de nuestra salud mental, vamos a poder hacerle frente a muchos determinantes, tales como los cambios socioeconómicos, los cambios socioculturales, los cambios biopersonales, o sea, los que tienen que ver con nuestra condición de vida, con el crecimiento, con el desarrollo. O sea que todos estos condicionantes, de una u otra manera, van dando como forma, como moldeando nuestra salud mental, como parte también de nuestra salud integral. Entonces, estando claros de que hay que diferenciar esa salud mental de las condiciones pasajeras, reactivas, situacionales, que todos podemos enfrentar en algún momento en nuestra vida, separándola de aquellas condiciones más crónicas, tales como las enfermedades, pues vamos a revisar un poquito qué es eso del autocuidado. Podemos pasar la siguiente lámina. Ok, tomando un poquito, esta imagen la tomo yo de UNICEF, perdón, de una organización de salud mental que trabaja en Chile, y otras la tomé o la rescaté de UNICEF México. O sea, en la búsqueda de información y de actualización, pues obviamente hoy traigo más imágenes porque lo vamos a reflexionar al final de esta introducción, ciertamente. Entonces, esta imagen de Conversemos dice: todo lo que está pasando no durará para siempre. Y a eso me refiero en las condiciones transitorias, temporales, situacionales, que todos los seres humanos vivimos, no en una, sino en muchas situaciones, y dentro de las cuales nosotros los migrantes, pues estamos continuamente en recorrido, ¿no? Y es importante considerar, porque pensar que el momento más difícil o la situación más compleja va a ser para siempre, ciertamente nos va a poner en una condición de minusvalía y nos va a encerrar en ese pensamiento negativo de que no puedo cambiar ni puedo transformar mi situación. Entonces, esto es lo primero que tenemos que entender en el autocuidado, que cuando estamos enfrentando una situación transitoria, bien sea una pérdida, un cambio, una mudanza, un duelo, ciertamente de los muchos duelos que existen, debemos considerar que es una experiencia que impacta emocionalmente, pero que es transitoria. Y de transitar en esa experiencia, vamos a ir saliendo de ella. Pasamos a la siguiente imagen. Otro aspecto del autocuidado que hemos compartido mucho y que mi colega Liliana lo ha desarrollado de una forma muy, muy bonita, es eso de ser
bondadoso, de ser amable con uno. Dice, nadie, esta imagen es de UNICEF, dice, nadie es perfecta o perfecto. Y lo hemos reflexionado mucho, inclusive en no poder evitar compararnos en nuestro proceso, porque cada uno de forma singular vamos experimentando cosas. Habrán algunas que puedan ser más o menos parecidas o similares, pero nunca una experiencia personal va a ser una copia exacta de la experiencia de otra persona. Hacernos responsables, posicionarnos de nuestra singularidad y entender que a veces el momento más difícil o el momento más maravilloso tiene que ser vivido como lo estamos viviendo. Poder inclusive bajar esos niveles de autoexigencia, no ponernos en situaciones que nos vulneren más. Por ejemplo, ante situaciones de muchos retos económicos o financieros, es muy común en muchos migrantes, dependiendo de la condición o la situación en que se encuentre, tener que trabajar. Tengo que trabajar porque tengo que pagar las cuentas, porque tengo que reunir el dinero para pagar los abogados, porque estoy en mi proceso de asilo o no tengo todavía para completar, o por las razones que sean. Y vemos que muchos migrantes se ponen en ciertas condiciones hasta muy difíciles, en las cuales el trabajo forma el 100% de su vida. Y no nos damos cuenta que si bien el trabajo es necesario, debería ser como el juego, como para un niño, así lo decía Sigmund Freud hace muchos años. Debemos trabajar divirtiéndonos con lo que hacemos. Pero en la realidad o en la cotidianidad no vemos eso. Vemos mucha autoexigencia, vemos mucho sobreesfuerzo, utilizando el trabajo como el medio para producir dinero, sin considerar el desgaste que eso puede traer también y sin considerar que eso me aparta, el trabajar, el no tener días libres, el no tener horas de descanso, el no tener tiempo de recreación. Sin duda alguna me va a ir desconectando con mi realidad emocional, con mis preocupaciones y caigo en esa trampa de que así es que voy a salir de mis problemas y no me doy cuenta que me estoy generando otros problemas. Ya vamos a hablar de cuáles son esas condiciones que debería yo tener para promover una buena salud mental. Entonces, ser amable y ser bondadoso con uno mismo es un punto también muy importante en el autocuidado. Reconocer en qué momento estoy, si estoy estresado, si estoy sobreexigido, si estoy en una situación muy particular donde solo no puedo manejar mi condición y tengo que pedir ayuda o tengo que buscar información para capacitarme y entender en qué momento emocional de mi proceso estoy. Pasamos a la siguiente imagen. La importancia de reconocer nuestros sentimientos y nuestras emociones. El que trabaja mucho, el que está muy ocupado, va a tener muy poco tiempo para identificar eso que se denomina, desde el punto de vista psicológico, gestión emocional. Pero ¿cómo voy yo a gestionar mis emociones si no las puedo identificar? Es muy difícil. El primer nivel es poder identificar qué me está pasando. Cuando yo puedo reconocer otra persona puede ser ese reflejo de lo que yo no puedo ver en mí, bien sea una pareja, bien sea un amigo o un familiar o un hijo, nos puede dar ese reflejo o ese feedback. Oye, no te veo bien, te veo muy cansada, ¿qué te sucede? O estás muy ausente, o te veo irritable. Y cuando yo empiezo a conectarme con ese reflejo, o yo misma, o mismo me doy cuenta, esta no estoy siendo yo, ese es el primer nivel para uno poder gestionar. Reconozco en qué momento emocional estoy y empiezo a buscar ayuda si yo no puedo gestionar por mis propios medios esos sentimientos o esas emociones que sabemos que muchas veces son de mucho impacto. Entonces, es un punto importante del autocuidado el reconocimiento, la identificación
y lo más importante, la expresión. Porque si yo puedo reconocer cómo me estoy sintiendo, pero no lo puedo comunicar, no me estoy ayudando bien. Entonces tengo que buscar a alguien, un profesional, que me pueda ayudar a expresar todo ese conjunto de emociones que muchas veces están todas como amalgamadas. Es una mezcla entre impotencia, frustración, rabia, tristeza, eso que denominamos en muchas sesiones ese carrusel de emociones, que a veces es muy difícil separarlo, ¿no? Con claridad, o por lo menos identificarlo, pero el primer paso es empezar a conectarnos. Cuando dejamos de ocuparnos y de trabajar tanto y de estar preocupados en esa acción, empezamos a reconocer y a conectarnos con nuestra responsabilidad de nuestras emociones y nuestros sentimientos. Pasamos a la siguiente imagen. En tiempos de crisis, más que nunca, debemos crear comunidad. Y eso es algo importante que siempre compartimos en soporte entre pares. La importancia de la red social como amortiguador del impacto de tantos cambios que vivimos los migrantes. Entonces, poder reconocer que esa mano que me tienden, que esa llamada de escucha o sencillamente esa calidez de un abrazo de alguien que no precisamente tiene que ser profesional de la salud mental, es lo ideal, pero a veces un vecino, un amigo o hasta un familiar puede tener esas cualidades empáticas de entender que estamos en un proceso difícil y quizás solamente con escucharnos está haciendo un trabajo muy valioso. En muchos de los casos es necesario pues contactar a un terapeuta, un psicólogo, un consejero, un counselor, como le llaman acá, un profesional de ayuda que pueda tener esas herramientas técnicas profesionales para poder manejar eso que se denomina gestión emocional. Porque no es fácil gestionar las emociones. A veces necesitamos eh, un profesional que nos ayude a poder expresarla de la mejor manera y a poder concientizar los cambios que debemos hacer para mejorarnos, para estabilizar nuestra condición emocional. Entonces, la red de apoyo, la red de comunicación, la red de contacto es fundamental en el autocuidado, en la salud mental. Creo que ya no hay otra, ¿no? Sí, Creo ya. que son 5, sí, exactamente. Son las 5 imágenes, bueno, las 4 imágenes, porque la primera es la presentación, de una u otra manera que quería traer a reflexión con la importancia del autocuidado, que no es más que dedicar ese tiempo que no es el tiempo cronológico, no es el tiempo del reloj, para hacer cosas, para hacer acciones, para hacer actividades que nos ayuden a mejorar nuestra salud integral. Eso es el autocuidado. Y ciertamente el autocuidado es muy personal. Probablemente el autocuidado para mí pueda ser interpretado o manejado de forma muy diferente de otra persona. ¿Y por qué es idiosincrático o diferente? Porque cada persona vamos a tener necesidades diferentes. A lo mejor salir a caminar para alguien no es tan valioso o no es tan importante como descansar o dormir. O de repente conectarse con la naturaleza. Habrán algunas personas que a lo mejor les gusten más las manualidades. O sea que de una u otra manera van a haber unas diferencias y para yo poder reconocer esas diferencias, ¿qué es lo que me ayuda a mí? Obviamente tengo que mirar hacia adentro. Tengo que empezar a buscar y encontrarme qué cosas desde lo interno me hacen sentir bien. Entonces, autocuidado sin duda alguna va a tener una relación en cómo nos alimentamos. Si bajo situaciones de estrés, de mucha presión, estamos comiendo balanceadamente o por el contrario, el exceso de trabajo, el exceso de responsabilidad, el exceso de cuidado a los otros, descuida nuestra alimentación. Darle prioridad también al descanso y al sueño,
Sabemos que muchos trabajamos y no nos damos cuenta que el retardar el sueño o pues sencillamente reducirlo, eso va a generar muchos cambios neuroquímicos dentro de ellos, la irritabilidad y los cuadros ansiosos depresivos también, sin que ello estemos hablando de una enfermedad psicológica o psiquiátrica. Darle tiempo también a las actividades de esparcimiento, como les comenté hace un rato, ¿no? Aquello que nos gusta, que nos conecta con el goce, con el disfrute, bien sea actividades que nos plazca o actividades también recreacionales, salir con los amigos, con la familia, algún pasatiempo, conectarnos con la naturaleza, de una u otra manera determinar, identificar qué es lo que más disfruto conmigo en alguna actividad. Eso también forma parte de las actividades o de las acciones que debemos hacer en el autocuidado cuando estamos en un momento de cambio, de transición, de duelo o sencillamente una situación emocional difícil. Establecer metas y prioridades. Algo que se dice fácil, pero en la práctica tiene sus retos, ¿no? Aprender a decir no. No lo puedo hacer, no lo quiero hacer, no puedo con esto, mejor lo delego. Esto no, en este momento para mí es como decimos nosotros los venezolanos, mucho con demasiado. Y es cierto, empezar a ejercer nuestros derechos asertivos, poder decir lo que sentimos y lo que pensamos en el momento correcto, sin hacerle daño a nadie y sin hacernos daños a nosotros mismos. Pero eso es un arte, la asertividad, y debemos entrenarnos y capacitarnos para aprender a ser asertivos en la vida. Eso también forma parte del autocuidado. La gestión de las emociones, centrarse en los aspectos positivos, porque bueno, los cambios, habrá muchas cosas en los procesos de cambio que no nos gusten, pero a veces nos centramos en todo eso que no nos gusta, que nos molesta, que nos irrita o que no nos hace sentir muy cómodos y nos olvidamos que en ese proceso también hay aprendizaje y que a lo mejor esa experiencia muy incómoda o eso que muchos psicólogos dicen, eh, te sacaron de tu zona de confort o te saliste de tu zona de confort, estás en la zona de crecimiento y eso es muy incómodo, eso te va a enseñar y eso nos enseña ciertamente. Aquellas cosas que no nos gustan, a lo mejor en el momento no lo vemos, pero después podemos reflexionar, qué bueno que pasé por eso porque ya yo puedo saber que por ahí no es. Entonces, establecer esas prioridades, poner metas, planes, empezar a identificar qué es lo que yo quiero hacer, qué quiero hacer con esto, en cuánto tiempo, cuáles son mis recursos disponibles en este momento y qué necesito, qué manos necesito, qué consejo necesito, qué persona, contacto o enlace necesito que me ayude a alcanzar esa meta. Y algo que también es muy importante en este aspecto emocional es poder poner límites y que está muy vinculado al ejercicio y al derecho de ser asertivo. Poder decir, no, esto no me gusta, no tengo por qué eh, vivir esto, no tengo por qué aguantar una situación tan incómoda por una mala paga o por sencillamente un trabajo que estoy buscando reconocimiento. Entonces, se dan cuenta de lo importante de estos aspectos como muy personales, ¿no? Que son vitales e importantes de reconocer en nuestro proceso de autocuidado. Y pues esto importante que cierro en esta imagen número 5, establecer una red de apoyo. Esta red de apoyo de soporte entre pares, como muchas otras redes de apoyo, amistades, familiares, sin duda alguna, van a ayudarnos a no quedarnos solo con los problemas, a no lidiar el estrés desde el aislamiento o desde la soledad, el poder aprender a comunicarnos, a poder expresar lo que sentimos, poder reconocer que los momentos más vulnerables en nuestra vida, indistintamente en qué condición estemos atravesando,
poder reconocer nuestra vulnerabilidad. Eso, pues, no estoy bien. Y si no estoy bien, necesito estar acompañada. Si no me siento bien, necesito la ayuda. Y lo más importante, abrirse, permitirnos que llegue esa ayuda. Porque a lo mejor lo puedo pensar, pero no me siento muy cómodo, o siento que soy autosuficiente, o pienso que a lo mejor compartir mi problema puede ser otro problema para otro. Eso lo hemos compartido inclusive en muchas sesiones, de que pues no compartimos con nuestros familiares que están en Venezuela de los momentos retos que vivimos aquí, los que estamos en los Estados Unidos, los que están en otras partes, para no hacer sentir incómodo a nuestros familiares, para no preocuparlos, o viceversa. Nuestros familiares que están en Venezuela no nos comentan nada para no preocuparnos. Y a lo mejor tiene cierto sentido eso, pero no ayuda, porque no nos permite de una u otra manera identificar o confrontar esa situación difícil para poderla manejar. Entonces, sin duda alguna, todo esto pertenece al aspecto o al tópico tan importante del autocuidado. Recordándole que autocuidado es ese tiempo y son todas esas acciones que de forma consciente, de forma deliberada, que lo estamos haciendo desde la razón y desde la emoción, ejercemos para mantener nuestra salud integral. ¿Cuándo mi salud mental necesita ser atendida por un profesional de la salud emocional? Bueno, cuando aparecen estos indicadores o estas banderas rojas que nos están dando señales de alerta de que debemos ir un poquito más allá de ese autocuidado. Debemos buscar la ayuda o el consejo de un profesional en el área de la salud mental. Cuando empiezo a presentar dificultades para conciliar el sueño, cuando mi ritmo de sueño se ve disminuido o alterado, cambiado, cuando empiezo a presentar también cambios en el patrón de alimentación, dejo de comer, ya no tengo apetito, hay una pérdida significativa de peso o una ganancia, porque no solamente está la hiporexia, como la disminución del apetito, sino también está la hiperfagia. Empiezo a comer más por ansiedad, empiezo a comer cosas que no son saludables, que eso también va a repercutir un poco en mi bioquímica cerebral. Entonces me expone más a estar con insomnio, con poca movilidad, me siento culpable por estar comiendo, pero siento que al comer satisfago algo, siento de una u otra manera un sistema de refuerzo. Hay que tener un poco de cuidado también con el tema de que cuando estamos estresados buscamos alimentos ricos en azúcares y carbohidratos porque sentimos un placer al comerlo, pero no es un placer para nuestro organismo la ingesta calórica. Dificultades para levantarnos en la mañana. Eso que no puedo, estoy cansada. Y eso es un indicador muy importante que los clínicos preguntamos cuando hay cambios en el estado del ánimo. ¿Cuál es el momento, el peor momento en el cual usted se siente? ¿En la mañana al despertarse o al terminar el día acostarse? Y da la casualidad, bueno, no es una casualidad, que las personas que reportan no poder levantarse temprano, falta de energía, sentirse decaído, entristecido en la mañana, generalmente son personas que están más predispuestas a desarrollar episodios depresivos. Entonces, poder determinar, no puedo levantarme en la mañana, o es el peor momento, es cuando me siento con ese bajón, con ese down, hay que tener mucho cuidado también con eso, ¿no? Eso es una señal importante. Acompañada de la pérdida de interés. La pérdida de interés por actividades, rutinas que antes eran de gusto, placentera. Si antes me gustaba ir al gimnasio, ya no voy. Pagué la membresía y no asistí. Si yo tenía la tendencia o me gustaba reunirme con mis amistades o salir a caminar, ya no lo hago. Entonces, todas aquellas actividades que yo disfrutaba en lo personal o en lo social, que dejo de hacer
durante el tiempo, ya es un indicador que uno tiene que revisar qué ha pasado con ese interés. Dificultades para cumplir con nuestras responsabilidades cotidianas. Y pongo mucho el ejemplo de lo que es el cansancio extremo, la extenuación, o inclusive en muchos casos lo que es el síndrome del burnout. Tiene ese término anglosajón, pero no es más que el término como que el síndrome de que te quemaste, o sea, llegaste al nivel de agotamiento extremo en el trabajo. Y eso existe. Y hay muchas profesiones que exponen a las personas a tener este síndrome, y pues las personas que presentan el síndrome de te quemaste o el burnout, pues realmente pues tienen que ser tratadas desde el punto de vista psicoterapéutico y farmacológico en algunos casos. Entonces, identificar cuáles son esas actividades en lo personal, en lo laboral o en lo profesional que no puedo asumir, que empiezo a postergar, que no lo puedo cumplir, porque ese es otro indicador de que mi salud mental no está bien. Y pues sin duda alguna todo esto va a estar vinculado a los cambios bruscos en el estado del ánimo. Episodios de tristeza, episodios de irritabilidad, que ciertamente la irritabilidad viene siendo un equivalente de la expresión depresiva, los estados de ansiedad, ese humor cambiante o lábil, que uno mismo se puede dar cuenta, no me reconozco que hoy estoy así, que hoy estoy diferente o que he cambiado. Entonces, estos indicadores que comparto son aspectos que hay que tener esa atención puesta, no hay que normalizarlo, aunque nosotros los venezolanos somos muy jocosos y tenemos esa maravillosa tendencia de sacarle un chiste a todo, o una caricatura que represente, pues hay ciertas cosas en la salud que no hay que como restarle importancia, sino todo lo contrario, como la imagen de esta caricaturista Karen Castilla, ¿no? No poner mucho peso, no postergarlo, no ponerlo de último, sino empezar a poner de prioritario, de primero a nuestra salud mental. Sobre todo que nosotros los migrantes estamos continuamente enfrentando muchos cambios, cambios continuos, que forma parte de nuestra identidad como migrante. Nuestra salud mental tiene que ser prioritaria en todos los aspectos de nuestra vida. Bueno, ahora sí, espero unos minutos para cerrar la sesión que se está grabando. Muchas gracias por su atención. Y dentro de unos minutos vamos a abrir un debate para escucharlo en sus opiniones y para que podamos compartir sus apreciaciones acerca de esto tan importante que lo hemos conversado en la sesión de hoy y lo vamos a conversar, lo vamos a compartir y lo hemos tocado en otras sesiones anteriores. Excelente, muchísimas gracias Adriana. Déjame entonces darle pausa acá a la grabación, que como ya ustedes saben, muchachas, va a quedar ya luego colgado en nuestro canal de YouTube.